Vamos a empezar a dar paso, a dar la bienvenida a nuestros compañeros de la tertulia fallera. Ya tenemos al teléfono a María Alarcón. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que con la noticia ahora mismo que hemos recibido también está Nacho por aquí. Muy buenas tardes. Bueno, chicos, la noticia que hemos recibido, yo creo que todo el mundo lo esperábamos, los veníamos hablando en las últimas tertulias, pero hoy se ha confirmado. Sí, a ver, es cierto que se acaba de confirmar hace pocos instantes y que definitivamente las fallas 2020 se suspenden y tendremos que celebrarlas en 2021. Efectivamente, que es además también lo que salió en la encuesta que hace unos días se publicaba. Exacto, así es. O sea, de momento no se habla de qué va a pasar con los monumentos ni de qué forma se va a solucionar, pero sí que se habla de que no se van a celebrar en el 2020, las fallas del 2020, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué Pero supone claro, para vosotros esto? Porque bueno, yo creo que todos estabais preparados para este anuncio y más sabiendo todos los eventos y todas las fiestas que se estaban suspendiendo, pero ahora me imagino que se ha hecho realidad, que se hace tangible, me imagino que ahora es el momento de ponerse manos a la obra. A ver, yo considero que al fin y al cabo es una cosa de sentido común y coherente. Ya no se podía alargar más. Estábamos viendo, ayer lo comentamos aquí en la 99.9, que se habían suspendido prácticamente todas las festividades de julio y agosto de la Comunidad Valenciana. Ayer conocíamos la noticia de que se suspendía nuestra fiesta hermana, tanto las obras de San Juan en Alicante, como posteriormente también se confirmaba la suspensión de la Magdalena de Castellón. Y creo que era algo que no se podía alargar más. Y ahora lo que toca, es ponernos a trabajar, ver cuál es el plan que deben de seguir todas las comisiones y todos los sectores que engloban la fiesta y sobre todo ser solidarios. Debemos ser todos, es un momento de arrimar el hombro, de ayudarnos unos a otros, indumentaristas, comisiones, orfebres, artistas, todos, absolutamente todos los sectores de la fiesta deben de arrimar el hombro y hacer esta situación lo más fácil posible. Me imagino que ahora también os preguntáis, María, por lo que has comentado, ¿qué va a pasar Sí. con los monumentos? ¿Qué va a pasar con el mal llamado monumento, con esa falla? ¿Qué se va a hacer con ellas? Porque, claro, me imagino que no es viable utilizar las fallas de 2020 para 2021, sobre todo por lo que implicaría para los artistas falleros. Pero, claro, la situación económica que ha dejado esta suspensión me imagino que también hará plantearse de alguna forma algunos recortes, no lo sé. vamos a ver, yo creo que es muy precipitado en estos momentos decir qué va a ocurrir y cómo se va a plantear esto. La medida se acaba de tomar ahora mismo, se acaba de decir ahora mismo que se suspenden y no se sabe qué se van a hacer con los mal llamados monumentos, no se sabe qué se van a hacer con los contratos que se tenían de bandas de música, de pirotecnia, no se sabe nada. No sabemos qué vamos a hacer. De momento, A ver, yo creo que Claro. es un poco pronto aventurarse porque alguna forma hay que darle a esto para que tengamos el menor efecto económico. Pero claro, yo Claro. no sé si Nacho ha averiguado algo más, pero a Un ver, yo segundito, sí que Nacho, os porque puedo... antes de que intervengas tengo que cortarte porque también tenemos al teléfono a nuestro compañero Jesús de la tertulia Millennial, pero también un gran fallero que alguna vez nos ha acompañado en esa tertulia fallera. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, antes de que Nacho intervenga con el futuro de las fallas, te queremos preguntar cómo has vivido el anuncio de la suspensión. Bueno, la sorpresa siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo era algo que esperábamos la gran mayoría de los falleros, más que nada porque es una medida sensata y correcta según los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y además, yo, en opinión personal, las fallas que se estaban planteando para julio, octubre, para mí no eran unas fallas, para mí era algo un poco desmedido, un poco despropósito, rápido y mal elaborado para dar una solución. Pero yo creo que al fin y al cabo es lo sensato, lo correcto que hay que hacer. Tenemos que tragar, aunque pese a todos los falleros, y especialmente a las falleras mayores que estaban en 2020. Pero bueno, es lo que toca, pero bueno, no nos deja de sorprender, desde luego. Nacho, retomando ese futuro de las fallas, creo que ibas a decirnos Sí, algo. futuro no se puede el futuro no se puede predecir
y al fin y al cabo es una fiesta muy grande que engloba a muchos sectores y habrá que llegar a muchos acuerdos que estoy seguro de que llegarán a buen puerto. Pero sí que te digo que obviamente había que tener todas las posibilidades, todas las puertas abiertas a distintos posibles futuros, y desde algunas fallas especial ya veníamos planteando una posibilidad que también he visto que la comparte la Junta Local Fallera de Alcira, que es la junta local más grande de toda la Comunidad Valenciana, y una persona influyente del mundo de la fiesta como es el que fue presidente de Nou Campanar, Juan Armiñana. Entonces, una posibilidad que se baraja, que es este aire, es que a lo mejor estos mal llamados monumentos, estas fallas, que no sean, bueno, que algunas sí que se han plantado, pero que se han desplantado todas y que están ahora mismo guardadas en los talleres o en Feria Valencia, se planten en las fallas del 2021. Y entonces ahora me diréis, bueno, ¿y el artista fallero qué va a hacer? Porque no tendrá ningún tipo de sustento ni generará ningún ingreso económico durante un año. Pues una posibilidad que habíamos planteado es que todas las fallas que su falla la trasladen al 2021 se comprometan, bajo un contrato, por supuesto, firmado, a que la falla del 2022 aumenta parcialmente su presupuesto. ¿Qué quiere decir parcialmente? No quiere decir, por ejemplo, en el caso de exposición, que es mi comisión, no quiere decir que de 150.000 pasemos a 300.000, que es el doble, por supuesto que no. Pero a lo mejor una posibilidad sería subir de 150.000, es un ejemplo, no digo que vaya a ser, ni son cifras, es lo que se me viene a la cabeza, a 195.000. ¿Por qué no? Podría rondar eso. Y esa falla del 2022, que tú le has subido el presupuesto, se la pagarías en 2 ejercicios. Es decir, la comisión, obviamente, reduciría costes, porque por supuesto también tenemos que tener claro que el artista sufre, pero por supuesto la comisión que se ha visto perjudicada, que no ha tenido ingresos de fallas, que ha perdido dinero de patrocinadores, de falleros de honor, de comercio, de ruedo, las que tengan, de barra y entre otras muchas cosas, tampoco está en las comisiones para tirar cohetes. Entonces, así la comisión no gastaría tanto y el artista, por otra parte, en todo momento, aunque ingrese menos, siempre está ingresando. Y aparte también un pequeño plus que iría a la falla del 2021, sobre todo para modernizar un poquito todos los bajos, porque entendemos que todos los bajos de la falla, toda la sátira, debe ser actual. Y por supuesto, pasado un año, hay muchos temas de actualidad, muchos temas así satíricos, políticos. Como por ejemplo el coronavirus, que seguramente sea el protagonista de las fallas 2021, sin querer adelantarme a que tengamos, yo que sé, otra pandemia que digamos claro, que ocupe pero por el eso, plano. Y con lo que estoy diciendo ahora es una idea que está en el aire y es una forma, como he dicho antes, de intentar solidarizarnos todos y entre comisiones, artistas, pero no solo que se quede ahí, que vaya mucho más, a pirotécnicos, a indumentaristas, a orfebres, a músicos, todo, que entre todos nos intentemos ayudar, intentamos todas las partes ceder un poco, porque por supuesto, si entramos en un enfrentamiento que no existe, saldremos todos perdiendo y entonces es el momento sobre todo de arrimar el hombro. Esta es una idea que se puede barajar. Bueno, pues al final un poco, Nacho, yo creo que realmente después de que se ha tomado, o sea, que se ha dado esta medida de la suspensión definitiva de las fallas, pues al final, pues claro, faltan por acordar las cosas más importantes. Entonces, apuntando a lo que estabas un poco diciendo en la parte de las fallas, o sea, lo que sería incrementar ese presupuesto que se tiene de forma habitual en el ejercicio para el ejercicio 2021, utilizando las fallas que ya teníamos y ampliándolas, supone en muchas de las ocasiones que algunas demarcaciones no para todas era viable. Luego está lo que es la falla infantil, tiene unas medidas, o sea, es algo que sí que puede ayudar en cierto modo, pero claro, fíjate tú en qué tanto por cien, por ejemplo, has puesto como ejemplo, pasar a lo mejor de 150 a 195. Si todo el mundo al artista fallero le damos solamente ese margen, pues a no ser que esto venga acompañado de algún tipo de subvención o algún otro tipo de ayuda, va a ser muy complicado para el sector de los artistas falleros poder superar esta crisis. Eso por ahí. Pero luego a una banda de música, ¿qué voy a hacer? En vez de tener 20 músicos, le pongo 40 y a las flores, en vez de comprar 200 ramos, los pongo... O sea, que esto afecta a un montón de sectores y a un montón de contrataciones, la comida que tenía, las discos móviles, a un montón de cosas que es muy difícil duplicarlas de un ejercicio a otro. O sea, esto tiene que venir apoyado, entiendo yo, por ayudas, por subvenciones. Evidentemente, los falleros, entre nosotros, tenemos que hacer piña para poderlo soportar, pero tiene que venir acompañado de algo más.
de algo más, porque si no va a ser muy difícil poder soportar este ejercicio. Sí, pero María... Jesús, en tu falla me imagino que pasará lo mismo que está comentando María. Sí, bueno, al fin y al cabo, ahora es lo que decía Mariana, hay que esperar cómo se da esta solución, ¿no? A la suspensión de fallas, que también lo ha comentado Nacho, ¿no? Cómo poder recuperar esas fallas 2020 en 2021 con la subida de presupuesto parcial, con ayudas, subvenciones. O sea, yo creo que esto es una noticia que se ha dado así como a última hora y que la gente se entere ya de que no va a haber fallas, pero yo creo que hay que concretar mucho ahora, ¿no? El colectivo fallero tiene que pelear y luchar para que todo lo que son las fallas, todo lo que son patrimonio inmaterial de la humanidad, que ya no solo es la falla ni la falla como monumento, que es el mal llamado monumento, sino los músicos, artistas, toda la gente que se implica en las fallas. Nacho, no sé si querías añadir tú algo, que te he cortado. Sí, pero sí, que puede ser que me haya explicado mal, que no me refiero de incrementar el presupuesto en la falla del 2021. Me refiero a incrementar porque la falla del 2021 sería la que no hemos plantado en 2020. Claro, solo es la diferencia, Nacho. O sea, si tu falla sí, pero 150 y ahora le pongo hasta el adorno hasta que valga 195... Pero que no es lo que estoy diciendo. Que yo estoy diciendo que la del 22 sea la que tú aumentes el presupuesto. Tú la del 2022... ya te he entendido. O sea, que mantenga la del 21, la que era la del 20. Y en el 22 incrementes de tanto por ciento. Ya, pero un año, ¿qué van a hacer los artistas? Pero te lo explico. No me has entendido. Pero escuchadme un momento que se lo explico lo que estoy diciendo. Es que lo que estoy diciendo no es que tú le incrementes lo que estoy diciendo es que tú le incrementas el presupuesto que tú tienes habitualmente a la falla del 2022 y tú esa falla del 2022 se la pagas en 2 años. Porque obviamente una comisión que también ha sufrido sus pérdidas, que somos todas las comisiones, no estamos ahora mismo, es decir, lo que no podemos hacer es coger la falla, quemarla mañana y decir, venga, otra falla para el 2021. Claro. ¿Cómo la pagamos? Es inviable. Es decir, el artista no tiene, pero es que nosotros tampoco tenemos, con lo cual, si las fallas se hunden los artistas, pero si los artistas se hunden, también se hunden las comisiones, con lo cual es buscar ese puntito de equilibrio entre todos. Por eso lo que yo propongo es que la falla del 22, todas las comisiones, aumentemos en la medida de lo posible cada comisión el presupuesto parcialmente y ese presupuesto para la falla del 22 que se pagan 2 entre este ejercicio del 21 y el del 22. Por ejemplo, una falla que a lo mejor cuesta 30.000 euros, que aumente su presupuesto en la del 22 en, por ejemplo, te digo 40.000, me lo estoy inventando. Y esos 40.000 que no se paguen en 2022, que se paguen entre el 21 y el 22. Un año 20.000 y el otro año otros 20.000. Que está claro que el artista ingresa menos, pero mejor que ingrese un poquito menos a que no ingrese nada. Y en cierto modo, sabes cómo estaba el sector, ¿no? Sí, María, pero ¿qué hacemos si no? Obviamente también hay que pedir... Las ayudas de los falleros me parecen fantásticas, pero lo que estoy pidiendo es que entiendo que alguien más tiene que involucrarse en esto. Hombre, por parte de las administraciones públicas deben de haber ayudas. Eso es lo que estoy, pero yo estoy hablando... Claro, yo digo por parte de las fallas lo que podemos hacer dentro de las medidas de nuestras posibilidades. Pero es que yo estoy con Nacho, o sea, ahora mismo las medidas más fáciles y de más consenso que podemos conseguir son las que tenemos que hacer desde nuestras fallas. Las administraciones, por mucho que yo también apoye estas subvenciones que se tengan que dar y ojalá se den, va a ser muy difícil. O sea, salimos de una crisis sanitaria donde el gasto ha aumentado, pues, no sé, me atrevería a decir a más del 100%, ¿no? O sea, el gasto que han hecho todas las administraciones, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, en peatonalizaciones o en compra de mascarillas, cada uno que lo vea como quiera, pues va a ser muy difícil que realmente haya un presupuesto destinado a subvenciones de las fallas. Ojalá que lo haya, pero esto es lo que tenemos que pelear ahora mismo los falleros, porque esto Jesús, es así. Creo que todo depende de cómo lo digamos, porque es que si lo que decimos es subvenciones para las fallas, cualquiera pensará, quien no entienda, puede decir, ya vienen los falleros porque quieren gastárselo en fiesta. Pero no, realmente es para sostener a muchos sectores. Son subvenciones y ayudas para sostener y ayudar a los artistas, al turismo, a los ambientalistas, y con ello, pero no estoy diciendo una ayuda no tiene por qué ser una subvención, una aportación económica. Una ayuda puede ser rebajas fiscales, ayudar en el tema de los alquileres, por supuesto, María. Y aparte también con esas fallas más monumentales en el 2022, entendiendo que ya habríamos superado en parte un poquito lo que es esta situación, seguramente con unas fallas más monumentales podríamos fomentar mucho más el turismo, con lo que ayudaría
pues a los hosteleros, a los hoteles, bueno, pues eso, al turismo en general, a lo que es la economía de la ciudad. Sí, pero además yo creo que se plantea... Perdón, Paula. No, continúa, Jesús, perdón. Yo creo que se plantea otro problema, ya no son los agentes económicos, como tú has dicho, ¿no? Pues el gremio de artistas falleros, músicos, turismo, hosteleros además, sino que luego las comisiones falleras pelearemos y vamos a pelear entre nosotros, porque esto es así, a veces pasa, porque va a haber problemas, porque hay fallas que se han tenido que quemar antes de tiempo, que se han tenido que desmontar y no pueden quedar igual montadas. O sea, el tema del presupuesto, que va a hacer que muchas fallas tienen que cambiar entonces de sección, porque ya sabemos que la sección va por el tema de presupuesto. O sea, la normativa interna, el reglamento fallero va a tener que cambiar mucho y adaptarse a esta nueva situación. Y esto es algo que nos va a costar mucho por consenso fallero. Y también pienso yo, las fallas de ejercicio 2021 van a ser unas fallas normales, nueva normalidad. Va a haber que adaptar las carpas, la ofrenda, mascletas. O sea, ya no es el tema de agentes económicos, que es lo que más nos importa ahora mismo, esto es así, porque es un gremio centenario y que nos importa mucho a los falleros, y yo creo que en verdad toda la comunidad valenciana, porque viven parte de esto, sino que el tema de fallero hacia adentro va a ser una gran problemática, y esto lo sabemos todos los falleros. Sí, y además esto tiene un efecto. Segundo, María, vamos a despedir a Jesús porque vamos a llamar a Marcos Soriano. Muchísimas gracias, Jesús, por entrar y por esta aportación maravillosa. Volvemos a hablar el martes y yo creo que el miércoles en la tertulia milenial, en la tertulia milenial, en la tertulia fallera que hablaremos más largo y tendido de esto, seguro que querrás estar. Muchas gracias, un abrazo a todos, cuidaos. Un abrazo. María, continúa de lo que estabas diciendo antes de que pues te estaba cortase. diciendo que esto, claro, en las comisiones aún no sabemos el efecto económico que va a tener, porque sí que podemos medir el efecto económico que ha tenido sobre el ejercicio presente por lo que no hemos podido ingresar, como comentaba Nacho, por estas fallas del 2020, pero evidentemente esta crisis sanitaria está provocando un efecto económico en toda la población y en todas las unidades familiares, y ya lo comenté en su programa. Ser fallero es un bien de lujo y no es un bien de primera necesidad, y nos encontraremos con falleros que consideran que han pagado un ejercicio que no han disfrutado, que tenemos que seguir pagando cuotas, que son cuotas que no son siempre del todo económicas y que todo el mundo no va a poder hacer frente. Entonces es posible que los ingresos, que muchos vienen por las cuotas de los propios falleros, se vean muy mermadas en las comisiones porque tengan bajas significativas. Entonces, María, Nacho, tenemos ya a Marcos Soriano al teléfono, vamos a saludarle. Muy buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Bueno, no puedo decir buenas tardes precisamente porque no es lo que me gustaría que hubiese pasado, Marcos. Pero bueno. Todo el mundo conocéis a Marcos Soriano, él es el presentador de Pasión por Valencia de la 99.9, el experto en fallas de la 99. Y nada, estábamos hablando de la situación que se genera de la suspensión de estas fallas. Marcos, María estaba comentando, cómo hacer frente al ejercicio de 2021 con esas cuotas, con cómo se va a invertir el dinero en la falla, qué hacemos, la falla de 2020 la aprovechamos para el 2021. Bueno, todas cosas que todavía quedan en el aire y que me imagino que con el paso de los días iremos conociendo. Desde luego, tengo que deciros que se ha trabajado muy duro desde la mesa de negociación, porque me consta, he estado prácticamente a diario en contacto con todos ellos y se ha intentado por todos los medios algo que yo particularmente entendía que era lo mejor, ¿no? Que era poder quemar esas fallas aunque hubiera algún tipo de restricción, porque eso es lo que haría que la artesanía en general o las profesionales relacionados con la fiesta, pues que no tengan el padecimiento que van a tener a partir de ahora, porque ojo que estamos hablando ya de palabras mayores, que aunque se vaya a poner una cuota representativa durante 2 años, eso no va a asegurar en absoluto que no haya, por lo menos, quizá, no me gustaría ser demasiado pesimista, pero un 40 o un 50% de talleres que lo van a ver complicado el poder mantenerse, ¿no? Pero bueno, se ha llegado a esta determinación, yo creo que más motivados por la presión que se está generando desde cualquier otro punto de la geografía. Nosotros tenemos un elemento diferenciador con respecto a otras fiestas, que es la falla como tal, lo que es lo que ahora vimos el gran problema que tiene no solamente la ciudad de Valencia, sino la Comunidad Valenciana en general, en la que, recordemos, hay 1000 fallas ahora guardadas en diferentes talleres o naves, con sus correspondientes seguros y sus alquileres. Afortunadamente, toda esa gestión que se ha ido haciendo
pues va a hacer que no repercuta directamente en las comisiones, porque aquí había varias cuestiones que había que plantear al ayuntamiento y que al final, afortunadamente, por la buena predisposición que ha mostrado desde el primer momento, en el que para mí hizo una jugada magistral con conseguir en 24 horas ese 37,5%, que ahora sería inviable dada la gravedad del problema, por eso la ventaja que tuvimos es que lo hicieron en tiempo y forma, que fue muy rápido y que en aquel momento nunca se podía imaginar que se puede llegar a este extremo de gravedad la pandemia, ¿no? Eso no lo ha podido hacer Alicante, no lo ha hecho Castellón, y de ahí que no hayan conseguido ningún tipo de subvención, que es lo mismo que ha ocurrido en las diferentes localidades valencianas. Por eso son los que se suspenden cuanto antes. Aquí el tema de aguantar cuanto más mejor, la propuesta que se hacía era para octubre, por eso lo quería así el ayuntamiento, son los falleros los que adelantan, la mesa de negociación, la que adelanta todo a julio, pensando que en 4 meses tendríamos suficiente, pero el gran problema venía a partir de ese momento, cuando una vez concedido 37,5%, nos podíamos encontrar con que, si no se quemaban las fallas como tal, porque recordemos que eso se daba para paliar los gastos de duplicidad de actos que íbamos a tener, porque ha habido gente que hemos tenido que pagar las flores, hemos tenido que pagar las bodas, hemos tenido que pagarlo todo, y en muchos casos no se ha podido disfrutar, ¿no? Y en muchos casos además al 100%, o sea, la pirotecnia la tenemos guardada, es otro gran problema que en este momento existe. Entonces, para eso era ese 37,5%. ¿Qué pasa? Al no quemar esas fallas, había 2 problemas fundamentales. Uno, si se iba a mantener el 37,5% para las comisiones, y el otro, si plantando la misma falla el próximo año tendríamos el 25% de subvención por lo que fuésemos a pasar, porque evidentemente era una falla por la que ya te habían subvencionado en 2 ocasiones, algo que no se veía viable. Bueno, todo eso se ha solucionado. Si a eso le añadimos el hecho de que Generalitat y Ayuntamiento codo con codo van a hacer posible que esas fallas puedan estar guardadas, que corran ellos con los gastos e incluso con los seguros, pues eso ya varía bastante el problema que les surge a las fallas. Pues estaba escuchando a María y efectivamente, o sea, las bajas van a caer ipso facto. De momento las comisiones, en su gran mayoría, pues no están cobrando cuotas o se están adaptando a las condiciones. Pero recordemos que aquí se está pasando hambre, que hay gente que lo está pasando muy mal, que no hay todos los respiradores que quisiéramos, que no hay toda la seguridad en la sanidad que quisiésemos, y te lo dice alguien que como yo ha pasado el virus y lo he pasado francamente mal sin poder ir a un hospital porque me aconsejaban que si no me estaba muriendo del todo, pues ya casi lo estaba haciendo, pues que no fuese porque no estaba seguro. Entonces al final evidentemente hay que suspender, hay que afrontarlo con nuevas garantías, pero también ser conscientes desde el mundo de las fallas que ahora mismo estamos muy subvencionados en general. O sea que somos afortunados en ese sentido, porque se andó con tiempo solicitando algo que ahora mismo, insisto, sería inviable pensando en la necesidad que tiene la Comunidad Valenciana en general para nuestro país, ¿no? Incluso a nivel mundial, para paliar las necesidades que tienen pues los afectados de verdad, los afectados de verdad. Así que, pues, yo bueno, sé, ya chicos, veremos, que os voy a hacer una pregunta y sé que además es una pregunta muy triste y que nadie nos planteamos ni nos ponemos en esta situación. Pero claro, estamos cansados de hablar de esa nueva normalidad, del nuevo futuro. Sí. Claro, tampoco sabemos en qué condiciones nos vamos a encontrar en 2021 para la celebración de las fallas. No sabemos si vamos a tener restricciones, cómo se va a poder celebrar. O sea, es que tenemos un problema más grande de lo que creemos, porque nadie tiene la capacidad de averiguar cómo va a ir este virus y en qué punto nos vamos a encontrar en 2021. Que bueno, tocamos madera porque ya tengamos todos los medios al alcance como para poder hacerles frente y que se pueda celebrar con mayor normalidad y tener una vida lo más normal posible que ahora no tenemos. Pero es que ese escenario también se tiene que contemplar. Claro que se tiene que contemplar, y eso es nuestro gran problema también. Ten en cuenta que, mira, el no pasar a la fase 1, ya lo ha dicho el alcalde, ha sido uno de los principales problemas, porque ya no se cumplen los plazos. Pero a mí me preocupa más, o sea, primero eso, que se habla de repuntes a partir de octubre, a partir de que llegue el otoño, se habla de repuntes en febrero. Por eso también, de alguna manera, estamos apoyando esa iniciativa de tener que quemar las fallas aun con restricciones. Nadie, efectivamente, nos asegura que el año que viene vayamos a tener unas fallas. A mí se me antojan harto difíciles, ya digo, no quiero ser pesimista, pero te tengo que decir que desde que se levantó un poco la mano, yo he salido 2 días a la calle para ver a mi madre, que vive a 500 metros de mi casa, y punto pelota. O sea, me da miedo ir por la calle en Valencia porque la gente tampoco cumple con la normativa. O sea, todas estas cosas, estamos hablando de repuntes. Hoy incluso ha habido más fallecidos, no en la comunidad, pero sí que en general, ¿no? Me está dando mucho miedo ver cómo se está levantando la veda y cómo somos tan inconscientes
Pero y no nos damos cuenta del verdadero problema. Y eso, evidentemente, también trabaja en contra de un colectivo como Las Fallas, o de una fiesta como Las Fallas. El Ayuntamiento hizo un comité científico de 4 personas en las que había 2 falleros, que son los que definitivamente también han aconsejado que no se hagan, fíjate, con el interés que se tenía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están viendo que la evolución, pues sí, efectivamente, está siendo considerable, pero porque llevamos 2 meses confinados, llevamos 2 meses en casa. Y cuando estamos levantando la mano, a mí me preocupa mucho. ¿Habéis visto lo que está pasando en Sevilla, en Bilbao, en Vigo, en Valencia, en Sagunto? ¿Sabes? O sea, es que otro día en Sagunto había un bar abierto por las noches y 100 personas metidas dentro. Quiero decir, que es que al final es una barbaridad lo que está haciendo la sociedad. No quiero ni pensar, que entiendo que eso como fallero lo veo, imagínate lo que pensará la gente, que es, o no antifallera, pero que sencillamente se la abusan de pensar que cómo se van a meter comisiones de 300, 400, 500 personas para hacer actos en la calle. Claro, en una carpa, en un casal o sencillamente en la calle, porque no lo va a cumplir. O sea, porque al final entiende que no. Y ahora la suerte que tenemos es que el fallero estamos confinados. Porque si no, toda esa gente, yo te lo aseguro, toda esa gente que ahora no está cumpliendo esa norma, si estuviéramos todos en la calle, siempre serían falleros. Se le echaría la culpa al fallero, que es el que de por sí toma la calle alegremente, ¿no? Y esa es la ventaja, pero a mí me da bastante miedo. Yo no lo veo tan claro. Espero que no, porque imagínate ya, podría ser, o sea, 2 años, lo hablaba con el presidente de la interagrupación, 2 años sin fallas sería ya la hecatombe, ¿no? Pero evidentemente que sepamos que aparte de los sentimientos, yo hoy no tengo ganas ni de hablar, o sea, llevo ya 27 años de presidente y fallero de toda mi vida y para mí es el día más triste de mi vida porque nunca pensaba que podía ocurrirme esto, ¿no? Pero los sentimientos también conllevan responsabilidad y si eres capaz de sentarte en una terraza de un bar con restricciones, también eres capaz de asumir una fiesta con restricciones, ¿sabes? Y a estos hay que asumirlas porque al final es una cuestión de salud. O sea, es que es que la gente está cayendo, llevamos una barbaridad de fallecidos. Bueno, de todas formas, para 2021 todavía queda mucho. Yo creo que la gente aprendemos de nuestros errores y que en el caso de que hubiese que celebrar una fiesta con restricciones, la gente seríamos muchísimo más respetuosa. Y cuando hablo de la gente me refiero a los falleros y a toda la sociedad en general, porque al final de las fallas participa todo el mundo, ¿no? No nos tenemos que olvidar. Claro, pero yo creo al final... que seremos todos un poquito más conscientes de esta nueva situación y que la gente cumplirá con las normas, porque yo creo que hasta los más antifalleros no quieren que se suspendan las fallas porque saben lo que suponen solo y únicamente y exclusivamente para la economía valenciana. Solo por eso yo creo que no querría que se suspendiesen otra vez las fallas. Entiendo que no y espero que no, pero ya se ha hecho una encuesta que es absolutamente con una falta de objetividad tremenda. Quiero decirte, una encuesta de los delegados del sector, yo lo siento mucho, yo ni la rellené, ni le hice demasiado caso, me decían que no era vinculante, pero evidentemente, o sea, si tú me planteas unas cuestiones que realmente me afectan, pues claro, yo cojo a un pobre y le digo a un mendigo que si tiene hambre, le ofrezco un bocadillo, una tostada o un vaso de agua, me va a pedir el bocadillo. Es decir, pero que al final todo esto nos va a llevar que a lo mejor, yo digo que ojalá no, pero probablemente la descentralización de la fiesta va a ocurrir, o sea, nos vamos a tener que tirar a años atrás, o sea, lo que eran las fiestas antiguamente de barrio, sin la necesidad imperiosa de tener que ir tantas veces al centro, cosa que por otro lado también se agradecerá, y que esos actos masivos probablemente habrá que escalonarlos, que hacerlos o restringirlos, quiero decir, porque todo puede ocurrir, porque no nos olvidemos que sí queda mucho tiempo, ahora mismo pues tenemos 10 meses por delante, 10 meses para que llegue marzo, pero fíjate, en un segundo nos cambió la vida a todos, ¿sabes? Y esto es más que evidente. Es muy complicado, de momento, aventurar qué puede ocurrir, pero para eso, de momento, lo que hay que hacer es ir cumpliendo con todo para que podamos llegar a las mejores condiciones a final de año y ver a partir de ese momento qué es lo que va a ocurrir. Porque, insisto, a mí me gustaría que estar engañado y que esto no fuese así, pero poquito a poco nos vamos a tener que dar cuenta socialmente, ya no solamente festivamente hablando, sino socialmente, de la necesidad que tenemos de cumplir con todo, ojo, Claro, efectivamente. Bueno, chicos, María, Nacho, Marcos, muchísimas gracias por compartir este trocito de tertulia que hoy no teníamos, pero que era muy necesario. La semana que viene volveremos a hablar, tendremos más tiempo, sabremos cosas nuevas y podremos hablar en mayor profundidad de cómo avanza esta situación y desgraciadamente que estamos todos muy tristes, todos los valencianos estamos muy tristes por la suspensión, aunque sabemos que era la decisión más lógica. Muchísimas gracias a los tres y esperamos hablar pronto y con mejores noticias. Muchas gracias. Comenzamos ya con ilusión, comenzamos un nuevo ejercicio que es lo que toca ya y a tope ya. Un abrazo. A tope, muchísimas gracias. Síguenos en redes sociales. La 99.9 está en Facebook. 99.9 Valencia Radio. En Twitter. 999 VLC Radio. En Instagram. 999 Valencia Radio. Síguenos en redes sociales.